Esto es A mi yo de ayer, podcast dirigido a la tribu que mira al pasado, tratando de alcanzar a aquella persona que alguna vez fuimos y con quien tenemos temas pendientes. Durante los siguientes episodios nos conectaremos con historias reales, escritas en una carta, y charlaremos desde una mirada humanista y existencial de aquellos temas que nos hermanan, desde nuestras similitudes y diferencias. A mi yo de ayer es un podcast producido por el colectivo Es de Humanos, como una respuesta a una cultura que todo el tiempo nos exige saber y como un intento de que el relato nos acerque. Carta a mi yo de ayer. ¿Algún mes? Año del COVID-19. No sé qué matiz darle a esta carta, ni a cuál yo de mi pasado dirigirla. Esa es la puritita verdad. Lo llevo pensando varios días y no atino a saberlo. Y es en esta insistencia cuando contacto con ese lugar, esa parte nuestra. Por un lado tan tuya, Pilar del pasado, como tan mía. Esta Pilar del presente que conforme escribe se derrite y se suma a ti. Sí, es ahí es nuestra cita, en este espacio-tiempo que siento cómo nos embiste y nos obliga a decidir la marcha para ir escribiendo y reescribiendo nuestra vida. Este inasible papel en blanco. Pienso en mi historia hasta hoy vivida. ¿A cuál Pilar del pasado tendría el derecho a reclamar que no lograra aferrarse con ese gusto y energía vital a la vida? ¿A la que defendía el suicidio como derecho inalienable porque no lograba aferrarse a un hilo que la conectara con un mundo digno de ser vivido? ¿Podría no ver a la Pilar depresiva, Pilar sombra, Pilar desolada, con esta compasión y complicidad que siento ahora? Si el entorno familiar y social te gritaba con todas sus fuerzas que eras una loca disfuncional de acuerdo a sus exigencias morales, sociales, laborales o religiosas. O cuando te dejaron sola y sin apoyo en esta cueva oscura en la que el frío húmedo te calaba hasta los huesos. ¿Alguien habrá logrado ver siquiera tus lágrimas y reconocerse un poco en ti? Sí, a la Pilar de mi pasado me dirijo. A ti, carne de cañón y lienzo. A ti te digo que no olvido. Reconozco nuestra lucha y honro lo inevitable que me hace ser lo que ahora soy. Las cicatrices nos recuerdan cosas. Son el registro de nuestra necesidad de permanencia, de trascendencia. ¿Cómo no alabarlas, acariciarlas y enternecernos cuando las rozamos con nuestras yemas de los dedos? Pilar del ayer. Sabes muy bien que te convierto a veces en puerto. Me reconoces y me esperas cuando decido visitarte al tratar de entenderte, entenderme, entendernos. No sé si lo logremos porque siempre regreso ya a otra. Esta Pilar que se suma a esa niña tímida, desconfiada, triste, casi muda. O a la que patinaba con frenesí, con el gozo del aire en su cara, o que jugaba futbolito y celebraba con júbilo indescriptible cada victoria. Esta Pilar que trata de hilvanar su historia al adolescente que perdía sus ojos en las hojas del árbol de la calle y pasaba horas mirando a través de la ventana del comedor con melancolía, causando ser acusada de poseer algún trastorno mental. Mientras buscábamos respuestas para otros, babeabas al observar la calle. A veces las encontrábamos en el Scrabble. ¿Recuerdas cuánta habilidad para formar palabras con tan solo 7 letras? ¿Las buscabas en las formas de las nubes? Pilar de mi pasado, quiero pedirte permiso para seguirte visitando. Quiero lograr entretejer aquello con lo que estoy siendo ahora. El que no conoce la historia está condenado a repetirla, dicen. Quiero decirte que tanto en tiempos aciagos como en los muy plenos, procuro recordar que nuestra historia compartida es nuestra brújula, rosa de los vientos y veleta. También sé que todo pasa, que nada dura para siempre,
lo maravilloso como esos divinos orgasmos y lo muy doloroso como esos pozos oscuros se evaporarán en el tiempo. Nuestra narrativa sobre el pasado vivido se transformará e irá tomando diferentes formas, colores, texturas. Intuyo que no hay fórmulas que nos guíen de manera totalmente seguras y que seguiremos pisando con esa incertidumbre tan conocida, tanto tierras peligrosas y amenazantes como paraísos frondosos y cálidos con olor a charamusca. Gracias por no rendirte, a pesar de las soledades y del dolor que te partí en dos. Honro esos ojos que se aferraban a la estética, a la belleza y a lo que hacía latir con gozo este apasionado corazón. A ese espíritu creador que no paraba de inventar escaleras para subir a rincones de la imaginación en donde lográbamos creer y crear mejores mundos, más sensibles, más compasivos, en fin, más amables. Hola, ¿cómo están? Acabamos de escuchar la carta de Pilar. Es una carta que se escribe a su yo o sus yos del pasado. Nosotros somos Mariana Espinosa, Pilar Carrasco, Andrei Burgos. y en esta ocasión vamos a hablar de un tema presente, difícil de sacarlo de un tema actual, que es parte de la posibilidad en el ser humano, que es la depresión. Así es. Y se me antoja arrancar de una manera, a ver cómo lo escuchan, porque hay mucha información de cuáles son los signos y los síntomas de la depresión. En la carta de Pilar la describe a través de metáforas y eso me llama la atención y quisiera ver si para ustedes está bien que arranquemos diciendo metáforas de nuestros propios momentos depresivos, no síntomas, sino metáforas. ¿Cómo se vive? ¿Cómo la percibimos? Sí, a mí me parece muy hermoso porque creo que una manera muy creativa y muy adecuada para acercarse a los fenómenos y a las experiencias depresivas es logrando un lenguaje común. Y las metáforas pueden ser un buen puente para hacerlo. Me parece muy, muy lindo. Tú nombras varias como la sombra, una cueva oscura, esto de defender, de perder los ojos en la sombra de un árbol que está en la calle. Me habla de sensaciones, me conecta con sensaciones. Y yo pienso en momentos en que yo me he deprimido y pienso en la melancolía, en un color gris que me acompaña todo el tiempo, en un rostro que con dificultad sonríe. ¿Tú, André? Ahorita que dijiste color gris, a mí me llegó esa imagen, como metáfora también, como yo en mis momentos de depresión he sentido como el color del entorno, pero como que yo no estoy como fusionado con él, porque yo estoy en una tonalidad de la escala de grises. Entonces como una caricatura, no sé, como la de Roger Rabbit, que se veía de repente muchos colores y había unos que aparecían en escala de grises, así me siento. Y muchas veces más allá de sensaciones, en lo que ha sido mi experiencia personal, es la nada. O sea, la nada misma. O sea, no sentir absolutamente ni una gota de energía en el cuerpo. Eso es lo que a mí recuerdo que en algún momento hice como una metáfora también de lo que estaba viviendo y era como una especie de agujero negro concentrado que chupa todo, pero que no deja salir absolutamente nada. Esto me hace reflexionar en que cada persona vivimos la depresión de manera distinta, más allá de los signos médicos o clínicos. Hace poco un paciente con el que he estado trabajando depresión me dijo algo que se me hizo muy significativo. Esta es mi depresión, es mía y nadie tiene que decirme cómo me debería de sentir y cómo la debería de atender. ¿Qué me dirías tú de esto? No, pues me parece una postura muy sabia. Realmente sí creo que el uso de metáforas y el que lo preguntes me parece muy significativo
en el asunto del tema de la depresión, porque ciertamente tenemos la necesidad de defender esas sensaciones, esas experiencias, esas formas de no sentir energía, de no sentir conexión con la vida, ¿sabes? Entonces, creo que defender una narrativa particular y una forma privada y particular, íntima de vivirla y tratar de transmitírsela al otro y defenderla, me parece ya una manera inicial de abordarla correctamente. Porque en inicio, el entorno mismo, el contexto, lo que hace es tratar de taparla, de bloquearla, de que termine, de sacarte de ahí. Y entonces en ese momento te vuelve a dejar solo. Entonces, pienso en varias formas de dejar solo a una persona que está deprimida. Una es con la etiqueta, es una loca disfuncional, decías en tu carta. Sí. No le echa ganas. Sí. Ajá. Sal de ahí, no digas eso. Porque hablar de que tengo un agujero negro, de que vivo en la escala de grises, de que todo lo veo gris, de que me siento en una cueva, es muy común que la gente alrededor nos quiera sacar de ahí y convencer de que la vida no es así. De hecho, hay algo que dices que es muy importante, que hay formas de dejar solo a una persona, y sí es en el tema de la depresión, y sí, o sea, lo dices como perfecto, ¿no? Una de las más comunes es tratar de sacar a la persona de ahí. Y también llega a pasarnos como terapeutas si no somos cuidadosos, que caemos en esa posición, ¿no? De que como viene el consultante a tratar el tema de depresión conmigo, inmediatamente yo me pongo el chip de intentar sacarlo de ese lugar. Y lo único que hago es alejarme más de él. Una de las cosas de las que habla Franchisetti muy bonito acerca de la depresión es que, y en su libro, que me encanta el título de La ausencia es el puente entre nosotros, que dice que en la terapia Gestalt, el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento se da en esa ausencia, cuando no se siente nada. Entonces, la única forma que tenemos de ayudar es respetando el que el paciente está ahí, y es una forma de alcanzarlo. No tratar de poner una energía, incluso con nosotros como es aprender a sostener esa incomodidad que muchas veces sentimos por ver a nuestro consultante en ese lugar, pero saber que solo lo podemos acompañar y que él va a decidir poco a poco si quiere esa compañía, si no, pero de ningún momento es tratarlo de jalar, porque es lo que molesta mucho. El salte de ahí, el ve la vida, los colores que hay. A mí me resulta como, cuando están en los momentos como, sí, está chido, yo no los veo. ¿Me explico? Entonces, aliviamos como gestaltistas el sufrimiento de la soledad, pero solo en compañía. Si el paciente en su sesión dice, hoy no quiero decir nada, no vamos a decir nada. Ok, creo, con esto que dices, Andrei, me parece importante aclarar algo. Nosotros tres somos psicoterapeutas en la corriente Gestalt. Uh-huh. Hay muchos abordajes para la depresión. Uh-huh. Se puede ir al psiquiatra. Algunas veces la gente está deprimida y va a su médico, va con un internista, va con la ginecóloga, porque hay un tema hormonal, y entonces lo abordan desde ahí. Y me parece muy importante recalcarlo. Estamos hablando desde una corriente de psicoterapia, desde formas que a nosotros, desde la experiencia como pacientes o consultantes, nos han funcionado. Algo que ligo con la carta de Pilar es la lucha, la búsqueda. Y me parece también que cuando estamos en un episodio depresivo tenemos derecho a buscar nuestras respuestas. Algunas veces será con un medicamento, algunas veces será yendo a un psicoanalista, algunas veces lo intentaremos por nuestra cuenta sin apoyo adicional. Sí, y yo creo, escucho lo que dice Andrei, me parece importante, y sí quisiera recalcar algo. Sí es muy importante, entiendo, el abordaje de la cuestión de las experiencias depresivas en el consultorio terapéutico, pero también es muy importante tomar en cuenta, y para mí de verdad que sí fue una luz que un faro iluminó en algún momento, que un maestro terapeuta que admiro mucho me comentó que las experiencias depresivas también se generan en un entorno que
que así lo va provocando, porque es muy difícil para los entornos, para los sistemas, para las familias o los sistemas laborales, entender cómo es el proceso de las experiencias depresivas. Entonces lo que se va generando es, precisamente como dices, Andrei, se va generando una incertidumbre, una angustia que el sistema, que el entorno no puede sostener, porque es muy difícil acompañar a la persona que está sufriendo una experiencia depresiva muy profunda sin que se sienta que se va hacia allá, sin que se toque esa posibilidad de estar en un lugar oscuro, sin energía. Es una cuestión que jala los sistemas. Entonces, lo que el sistema hace es generar un círculo vicioso tratando de sacar a la persona de ahí, obligándola o negando la experiencia, y entonces eso hace que se vaya perpetuando y que se vuelvan experiencias de pronto muy largas porque son negadas. Y en este círculo vicioso yo me imagino una sensación constante tanto de la persona que está en una experiencia depresiva como del entorno de desesperación. No hay cómo encontrarnos, no hay cómo coincidir. El que se está sintiendo en esta depresión dice, no me entienden, ¿para qué lo digo? Se espantan si digo cómo me siento, quieren que me sienta bien y no lo logro. Y los de afuera echan porras, aconsejan, dan listas de médicos, dan listas de remedios y dicen, es que no entiende, es que no, el típico, y creo que vamos a coincidir ahí, no le echa ganas. Échale ganas, por favor, no lo digan. Para mí está satanizado, para un depresivo, echarle ganas. Porque no es cuestión de echarle ganas. No. Y mientras esto ocurre, hay una gran dificultad de conectarnos, hay desesperación, y quiero poner otra palabra que puede ser muy común en la depresión, hay desesperanza. Y muchas veces no hay nada. O sea, muchas veces no hay ni desesperación ni desesperanza. Yo lo que puedo decir de mi experiencia es, no hay nada. Nada me motiva, nada me mueve. Es como si como si tratara de dar un salto sin tener algo en que apoyarme. No hay en qué sostener ningún tipo de emoción. O sea, es como muy complejo de explicar. ¿Me explico? Cuando hablabas hace rato, André, y a mí me conectó mucho con la experiencia, es como no solamente tener tonalidades grises, sino para mí también la definición del mundo era borroso. ¿No? No lograba ver nítidamente las cosas y, hablando metafóricamente también, ni el hilo que me conectara con la vida, o sea, a lo que me podría agarrar, tomar mi lugar en el mundo, salir y, ¿no? Enfrentarme con esa energía vital de hacer cosas. Eso que dijiste es precioso, la parte de la conexión, que no le habíamos puesto como esa palabra, es una sensación para mí de desconexión total, que dices, ¿de dónde me enchufo? ¿Con qué me conecto? Y también retomando un poquito lo que decías acerca del tema de el enfoque que nosotros le damos, aclarar, ¿no?, que la terapia gestal no está para nada peleada con que se tome ayuda psiquiátrica, al contrario, es recomendable, ¿no? Nosotros solo vamos a acompañar y el psiquiatra se va a fijar en la parte biológica, neurotransmisores, si necesitas algún medicamento, y nosotros no estamos capacitados para decir si no se va o si se va. Eso es decisión de cada uno de los consultantes, pacientes, y es recomendable, es más. O sea, que sí se haga un trabajo a la par. Ok, y también retomo a través de la metáfora el explicar o tratar de comunicar una experiencia que es difícil, dolorosa, en un mundo que nos pide que seamos exitosos, felices, que por qué no lo decretamos al universo, productivos, de buenas, que salgamos rápido de los estados emocionales incómodos. Entonces, ¿cómo llegar y decir, siento un vacío, todo es negro, tengo un agujero, no me conecto, no hay un hilo, no hay un enchufe, no encuentro el sentido de la vida? Y eso es lo que yo mencionaba como grave, porque por la dificultad de entender la experiencia depresiva se generan estigmas, ¿sabes? O sea, se estigmatiza mucho socialmente, laboralmente, y eso para la persona que lo sufre es doblemente doloroso. O sea,
vuelve a sentirse solo, vuelve él mismo a estigmatizarse y a meterse otra vez en su propia cueva, porque al tratar de salir encuentra esa respuesta social. Sí, eso de las respuestas sociales es muy interesante porque también se ha hecho como la moda New Age, ¿no? De siéntete bien, de decreta, de todo está bien y todo desde una parte sumamente individualista. O sea, las nuevas corrientes espirituales es como, si yo estoy bien, el entorno va a estar bien. Si yo mejoro desde mí, todo lo que a mi alrededor va a cambiar. Y dejamos de ver la parte relacional, que también soy un ser viviente que está inmerso en un entorno y que el entorno también me condiciona para ciertas cosas. Y si yo empiezo a compararme, que el ser humano se compara por naturaleza, y empezamos a ver el tema de las redes sociales donde todos se ponen felices, ¿no? Nunca he visto una historia en Instagram donde esté llorando y diciendo me siento de la fregada. Al menos de algunos casos que se han escuchado esporádicos de gente que creo que sí se ha suicidado en vivo o cosas así, ¿no? Pero todo es un contraste con lo que yo estoy viviendo en mi realidad personal. Entonces me siento desacoplado de esa sociedad por todo lo que veo y me bombardea de bienestar, felicidad, cuando realmente no es así. Okay. Se me antoja que hablemos de lo que a nosotros no nos sirve y de, como terapeutas, lo que hemos visto que no sirve al acompañar a una persona con depresión o con una experiencia depresiva. ¿Qué no funciona? Tratarlo de sacar de ahí. Decirle, mira que si tienes, mira que tu vida es buena por esto, bla, bla, ¿no? Decirle, como ver la parte positiva del asunto. Otra cosa que tampoco sirve, perdón, Pilar, es muchas veces se puede hacer esa intervención directa, ¿no? O a través de las frases o decirle, mira, es que sí está bien, ve el color de la vida, ve lo que tienes, o sea, me sorprende, ¿no? Tienes trabajo, tienes todo, pero, o sea, velo, ¿no? Y hay otra parte como más pasiva, entre comillas, donde el terapeuta empieza a poner energía de él como para ver si en el entorno terapéutico se empieza a mover la energía. O sea, ¿tú te refieres a movilizarlo corporalmente? No al paciente, sino tú, un ejemplo, ay, mira, me voy a poner a bailar para sacarle una sonrisa, ¿me explico? Voy a contar un chiste porque no sostengo la incomodidad de estar acompañando a mi paciente. Desde ese lugar, sí, es como poner una energía velada para ver si le arranco algo no tan directo a mi paciente, ¿sí? El chascarrillo, le voy a decir, me estoy moviendo para contagiarlo, tampoco funciona. Es aprender lo que no sabemos mucho en esta sociedad, aprender a acompañar en momentos de malestar y en lo que hay a nuestros consultantes o pacientes. Entonces, no sirve tratar de sacarlo de ahí, no sirve tratar de convencer a la persona de todas las cosas buenas que en ese momento... Porrismo. El porrismo. El porrismo. Okay. Y yo hablo también del consejismo. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no te tomas este té? ¿Por qué no te echas estas gotas? ¿Por qué no te tomas la vitamina? ¿Por qué no haces ejercicio? Que son como dar consejos con una idea de sacar a la persona. Y la otra es no decirlo, como dices, Andrei, no mencionar actividades concretas, pero con la actitud querer demostrarle, mira, está bien bonito estar de este lado de la vida, vente para acá. De hecho, una de las intervenciones que recuerdo, solo por decir algo, de una sesión que yo tuve con una paciente que tenía depresión, me decía, es que no tengo ganas de hacer nada, Andrei. Y le dije, ¿qué te parece si nos quedamos sentados, sin hacer nada? Y me dice, me siento aliviado porque todos me han querido sacar de este lugar. Y ahí la pude alcanzar por un momento. Y nos quedamos cerrando la sesión sin decirnos nada y mirándonos. No le voy a poner a hacer algo que no quería. ¿Me explico? Y entonces es todo un reto quedarnos acompañando a la persona sin saber, o más bien aceptando que no tenemos una varita mágica que la saque de ahí. A mí me parece un tema que es amplísimo, podríamos hablar de verdad horas sobre él, porque además es un mal que aqueja a nuestra sociedad de manera importante. Y también quisiera poner un tema sobre la mesa, a lo mejor para futuros pláticas, el suicidio. El suicidio como parte de la experiencia depresiva. ¿Qué nos podrías decir acerca del suicidio brevemente, tomándolo como experiencia? Parte de la experiencia. Yo no soy suicidióloga, pero
Eh, por eso se me hace un tema muy delicado para tocar. Pero ahorita que los estaba escuchando como parte del abordaje terapéutico, recuerdo a una terapeuta que en algún momento dado yo llegué a la sesión muy deprimida, así deprimidísima, y le dije, ya no quiero vivir, no quiero vivir. Verdaderamente llegué a mi límite, es mucho sufrimiento, mucho dolor, y creo que, ay, es un tema para mí fuerte, y creo que el suicidio es un derecho inalienable. Y recuerdo, ahora que estamos hablando de acompañar esas experiencias, lo que pasa es que, o sea, no puedo decir lo que ella pensó o lo que ella, por qué decidió abordarlo de esa manera, pero ella me dijo, me quedo contigo en eso, lo acepto, lo entiendo y para mí es una decisión respetable. Y yo me fui de verdad pensando en que ese fin de semana quizás me quitaría la vida y ella respetó y no me habló ni siquiera por teléfono. O sea, me acompañó ahí y dijo, te entiendo y te apoyo. Entonces me parece, lo que pasa es que es muy delicado porque, o sea, yo no sé cómo sea el abordaje terapéutico si realmente vemos indicios de que la persona sí va a realizar un acto de suicidio, ¿no? Creo que es importante, sí, hacer la nota. Repito, estamos hablando desde un abordaje de psicoterapia gestal en un consultorio, y Pilar nos comparte una experiencia donde ella tiene ideas suicidas. Sí, hay otro tipo de intervenciones que son intervenciones en crisis, cuando la persona está decidida y de alguna manera alguien se entera y el abordaje es diferente. Y con esto también quiero marcar algo. Tenemos opciones, diferentes opciones. Ya lo había dicho anteriormente. Nosotros tres hemos recorrido varias opciones atendiendo nuestras experiencias depresivas. No ha sido solo una. Y aquí levanto una invitación para las personas que se están sintiendo así, de que busquen. Sí. Sé que además suena un poco extraño porque justo no tenemos energía, hay un vacío, no nos sentimos conectados. Yo quiero apelar a veces este pequeño hilito que no está conectado, pero sigue buscando el enchufe. Así es, y yo también quiero mencionar esto, y por eso fue muy importante para mí el hablar de esto en mi carta a mi yo de ayer. Porque a pesar del dolor y del sufrimiento tan profundo que he tenido y que tuve algunas veces, siempre había una voz, siempre, en todos los momentos, inclusive en aquel que les cuento en que pensaba yo, muchas veces he pensado en la posibilidad de suicidarme, siempre había una voz que me decía, algo puede hacerse, algo puede hacerse. Y eso ha incluido, por supuesto, el buscar ayuda terapéutica. Y en tu carta te mencionas algo en relación a esto. La belleza, la estética, sí, la creatividad y la imaginación, en tu caso, fueron una forma de conectar este hilo. Sí. Uh-huh. Y bueno, ahí no menciono la risa también, el sentido del humor. Para mí ha sido fundamental. Me invitas a pensar qué me ha hecho quedarme. Pues cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos también tú, André. Estos momentos de la vida que para mí son desolados, grises, en algún lugar queda una rendija, algo fracturado que permite que entre una lucecita, a pesar del gris. Y en esa lucecita o en esa grieta, en esa fractura, ha habido alguien del otro lado. Uh-huh. Un amigo, un terapeuta, una mascota, uh-huh, un familiar, que me invitan a decir, a ver, otro poco. En mi caso ha sido un poco diferente. Lo que me ha ayudado a sostenerme aquí ha sido como una esperanza no corporal, una esperanza más racional e intelectual, porque cuando estoy en el momento depresivo no tengo sensación de esperanza, es apagado. Me explico, y me refiero a esperanza como yo lo tengo, como tener la seguridad de que las cosas van a cambiar.
¿me explico? Pero no porque la albergue en mi cuerpo, sino porque la albergo mentalmente. Porque me ha pasado que así como ha llegado la depresión, hay un día en el que ya no está. Entonces apelo mucho, en mi caso, a la resistencia, ¿no? Aguanta, pasan los días así, aguanta, igual en algún momento, pero no porque la albergue, pero por algo. La albergas cognitivamente, Uh-huh. en ese momento está a nivel cognitivo, Uh-huh. porque ya has estado ahí y has salido. Uh-huh. Y ese es tu apoyo. Uh-huh. ¿No? O sea, en mi caso es esta grieta o esta fractura por donde entra luz o alcanzo a ver a alguien, en Pilar la estética, la risa, la belleza, y en ti el recuerdo a nivel racional de, ok, esto va a pasar. Sí. También me gustaría mencionar rápidamente una pequeña acotación desde la visión Gestalt, donde quiero aclarar es Gestalt. Hay varias corrientes que pueden diferir en esto, que el tema del suicidio en la parte gestáltica aparece cuando hay un poco más de energía. Cuando ya se tomó la decisión por parte del consultante de ir a un proceso psiquiátrico a la par de un proceso psicoterapéutico, donde sigue estando el malestar, pero ya te permite, a través de la medicación, moverte un poco más. No al grado de llegar al goce de la vida, pero sí de decir, ahora sí tengo energía para quitarme. Suficiente para hacerlo. Ajá. Y con esto, para mí es un punto clave e importante para mencionarle a las personas que están en un proceso terapéutico por depresión, que cuando empiecen a sentirse mejor, se queden más tiempo en el proceso. Claro, de ninguna manera abandonarlo. Ajá, que ese momento es bien importante, cuando empiezan a sentir más energía, cuando hay más capacidad de pensar, cuando hay más capacidad de planear, que empiecen a sentir esa diferencia de la nada, el desgano, no me puedo parar de la cama. Así es. Ahí, de verdad, quédense más con su terapeuta, con su psiquiatra. Es bien importante en esta parte del proceso. En ambas, tratar las dos cuestiones, la biológica y la terapéutico-emocional. Y creo que también escucho a Andrei y sí quisiera mencionar esto porque fíjate que no lo había pensado tanto así y creo que sí en mi carta lo menciono de alguna manera, que es el atributo existencial del movimiento de la vida, que es lo que dice Andrei, y ese sí es importante recalcar. Ver, explícamelo más. Sí, o sea, la vida está en constante movimiento, no frena, ¿no? Y eso, pues, tiene dos vertientes. Una, que los momentos muy gozosos y muy alegres se van a terminar, y los momentos muy dolorosos, angustiosos, de mucho sufrimiento también, ¿no? Entonces creo que es una parte de la que habla Andrei importante a pensar en un momento de una experiencia depresiva. No va a durar para siempre. Por más profundo, por más oscura que esté la cueva, por más doloroso, va a pasar. Entonces agarrarnos de ahí, ¿no? Hace que podamos también salir y ver esa rendija de luz que dices tan hermosa como no va a ser para siempre, ¿no? Y entonces si tenemos la posibilidad de vivirlo acompañado, ese momento doloroso, con un terapeuta, con una persona, con un amigo, con un familiar, pues bueno, entonces sabiendo que va a pasar también puede ser quizás un poquito menos doloroso. Las emociones pasan, las agradables y las desagradables. Y perdón la insistencia, voy a hacer un poquito hincapié en esta parte. El dolor es parte de la vida. El tema en la depresión es la ausencia, desde una visión gestáltica relacional, la ausencia de la nada. ¿Sí me explico? Muchas veces... Es cuando no percibes ni el dolor. Ni el dolor. Eso es, ahí hay sufrimiento. Si ya hablamos de que una persona en depresión está sintiendo dolor, ya está sintiendo, ya está en la vida. No sé qué piensan ustedes de esto que digo. Pues es que yo he vivido diferente las depresiones, Andrei. Okay. Yo, fíjate que es que la nada, para mí acomodarme en la nada es también una posibilidad de ir hacia ambos lugares, hacia el dolor o hacia el gozo, a la alegría, etc. Para mí, los momentos depresivos han sido de mucho dolor. O sea, el no lograr conectarme con la vida ha sido. Y esto que acabas de mencionar es padrísimo, Pilar, porque aquí nos damos cuenta de la parte de la subjetividad en las experiencias de cada uno de los que nos consultan. Entonces podemos decir que podemos hacer a un lado el DSM
y ver que no hay una receta para la experiencia de cada persona que vive depresión. Entonces ahí nuestra chamba como terapeutas es acompañar y tratar de comprender a través de la empatía cómo la está viviendo. Y era parte de mi intención al iniciar la charla de hoy, usando metáforas. Porque aquí estamos en esta mesa 3 personas que hemos tenido experiencias depresivas, que las hemos vivido distinto, ponemos diferentes metáforas, hemos tenido diferentes sensaciones y hemos tenido diferentes respuestas también. Uh-huh. Entonces no hay un camino único y hay mucha información acerca de los síntomas para que las personas que nos escuchan puedan identificar síntomas muy precisos, mucho más generales. Uh-huh. Y yo los invitaría a buscar metáforas que traten de explicar o traten de poner en palabras o en un dibujo o en un movimiento cómo han sido las experiencias depresivas para cada uno. Uh-huh. Porque tienes razón, es algo muy subjetivo, es algo muy individual ahí. Lo que sí coincidimos en esta mesa es que los 3 lo hemos vivido. Y ahí está este hilo que conecta. Sí, es muy, muy interesante. Y para retomar un poquito el tema fuerte que tocó Pilar acerca de lo que hizo su terapeuta en ese momento de abordaje, donde sí el respeto, si lo quieres hacer y todo eso. Recuerdo que una vez estaba platicando con un colega terapeuta que también admiro mucho, que decía, es que yo creo que es igual de valiente quien afronta la vida como quien afronta la muerte, y no se puede hacer un juicio a partir de esa decisión que cada quien puede tomar, ¿no? Es un tema profundo, delicado, que se tiene que tratar con cuidado, pero que tampoco hay que tenerle miedo porque es real, ¿no? Se me antoja ir cerrando con esta frase que pones. Uh-huh. Vivir y morir es de valientes. Uh-huh. Así es. ¿Algo más que quieran aportar el día de hoy? Yo cerraría con vivir es enfrentar cotidianamente a la muerte. André. No, nada más agradecer la charla. Y yo sí quiero dejar la posibilidad de que podemos buscar apoyo y podemos buscar ayuda, de que una experiencia depresiva no necesariamente se tiene que vivir en soledad. Uh-huh. Y que cada uno tiene derecho a buscar sus respuestas. Nuevamente, la búsqueda de respuestas es muy subjetiva e individual. Yo, para cerrar, quisiera invitar también a los entornos que acompañan a una persona con experiencias depresivas a informarse, a sostenerse, a acompañarlos desde otro lado, a no estigmatizar el problema y pues esto yo estoy segura de que generará una sociedad mejor. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en el siguiente episodio. Este podcast es una producción del colectivo terapéutico Es de Humanos, con la intención de crear un puente de comunicación e identificación entre los miembros de la tribu que nos escuchan, y con el compromiso de crear una cultura terapéutica. Encuéntranos en esdehumanos.com.